Vamos a presentar a continuación una edición reducida de la excelente presentación que ha realizado ayer Abday del libro del maestro Javier Echecopar Monguilardi, compositor, investigador y reconocido concertista. El libro La música del Perú, tras los códigos de nuestras identidades culturales. El colega y amigo Agustín Pérez Aldave nos alcanza información en relación a la presentación del libro que se ha realizado en la víspera y nos dice un trabajo de investigación profundo y contundente para interpretar al Perú desde la música. Un estudio en ese viaje del barroco a lo clásico y a lo popular. Excelente. Un homenaje a nuestra grandeza cultural y al mestizaje de siempre. Y los comentaristas, hemos hecho una edición corta de los comentaristas del libro, en la que también interviene evidentemente Javier, no solamente con palabras, sino con lo que también sabe hacer y muy bien, el concierto, concertista de guitarra. ¿Quiénes comentaron? Y vamos a escuchar. Tania Anaya Figueroa, exdirectora de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, magíster en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, con estudios de doctorado en Psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que es licenciada en Educación Inicial. Actualmente es profesora de investigación de la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas y es miembro honorario del Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales del Folclor y de las Artes Tradicionales, CIOF Perú. También ha participado en el comentario el doctor Rubén Ugarteche Villacorta, director general de Abday, que ha sido la casa que ha cobijado la presentación de este excelente libro. Melómano, abogado y docente universitario con más de 20 años, Rubén, de experiencia en la gestión pública y más de 25 años de experiencia en el estudio y defensa de la propiedad intelectual. Además, recordemos, se ha desempeñado 12 años como jefe de la Oficina Nacional de Derechos de Autor del Perú y ha participado en la fundación y en la organización del INDECOPI, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, y ha sido el responsable de la redacción del decreto legislativo 822 que se convirtió en ley del derecho de autor y además es coautor de la decisión andina 351. Excelente panel de comentaristas, a un excelente también libro, una producción bibliográfica que seguramente ya debe estar en los planes convertirlo en edición digital para una mayor difusión. Vamos a ofrecer una edición especial de este homenaje a la música peruana que realiza a través de su libro Javier Echecopar Monguilardi, llamado La música del Perú, tras los códigos de nuestras identidades culturales. Uno de los aspectos interesantes que desarrolla Javier es también esto que llama el maridaje entre la gastronomía y la música, obviamente, ¿no? En esta búsqueda de la identidad, de ese sincretismo, hay muchas cosas que nos unen. Entonces, ¿para qué buscar las diferencias, sino más bien, al margen de las diferencias que puedan existir de opiniones políticas o lo que fuera, hay diversos aspectos que nos unen, ¿no? La religión, el deporte, la música, ¿no? La gastronomía, que ha sido muy bien marketeado en todos estos años y nos llena de orgullo. Con ese mismo orgullo tenemos que hablar de nuestra música. Y aquí está nuestra carta de presentación, ¿no? Toda esta historia, y que en realidad yo creo que es un primer volumen de ese tratado, porque hay mucho todavía por hablar, ¿no? De todas estas cosas. Y yo no quiero hablar mucho porque ya me han dicho que hay un límite de la exposición, ¿no? Nos habla pues de la tristeza del huayno, ¿no? Y hace un repaso, Javier,
de la influencia de una serie de intelectuales como José María Arguedas, ¿no?, como Celso Garrido Leca y muchos otros más, ¿no?, de cómo han tenido esta presencia en la música, ¿no?, gentes como César Vallejo, ¿no?, el poeta Heró, ¿no?, y nuevamente Rosa Mercedes Ayase Morales, compositoras como Alicia Maguiña, artistas como Lucha Reyes, ¿no?, Manuel Acosta Ojeda, ¿no?, y otro aspecto que él además no se queda en un simple análisis, hace propuestas, como por ejemplo fusionar, ¿no?, lo que es el Ministerio de Mincetur, ¿no?, la parte de turismo con el Ministerio de Cultura, porque obviamente el turismo, ¿no?, es ¿qué le decimos a los turistas? Que vengan a ver nuestra cultura, ¿no?, que vengan a apreciar los valores que tenemos, y parte de eso es el valor musical, de nuestra cultura musical, ¿no?, y no solamente los textiles y los ceramios, ¿no?, sino toda esa historia musical como lo tiene Brasil, ¿no?, uno de sus activos más importantes es su cultura musical. Bueno, hay muchísimo más que hablar del libro de Javier, pero más que nada es agradecerle enormemente, ¿no?, este aporte que hace al acervo cultural peruano, y que, como decíamos al principio, nada más oportuno que en estos momentos que los autores, los artistas, las productoras fonográficas peruanas, ¿no?, anhelamos que se dé la oportunidad para que los ciudadanos del Perú puedan escuchar más música peruana. Muchas gracias. Me parece súper interesante son los sueños musicales que tiene Javier para el Perú, ¿no? Él escribe una carta a Pedro Pablo Kuczynski en julio del año 2016. Ahí plantea un conjunto de sueños, de aspiraciones para mejorar el destino de la música peruana, ¿no? Entre ellos plantea un mejor local y un mayor presupuesto para los conservatorios y las escuelas de arte del Perú, que la formación musical se dé desde una edad temprana, ¿no?, que cada municipio tenga una escuela de música tal como tiene una comisaría o una posta médica, el eliminar la frontera entre lo clásico y lo popular, la unión del esfuerzo que tiene que tener desde la empresa privada y el Estado para apoyar los nuevos descubrimientos musicales, el impulsar la grabación y publicación de compositores académicos y el trabajar todo el tema de restauración de instrumentos musicales antiguos con la creación de sus respectivos museos. Finalmente, él nos plantea la inspiración de un movimiento dirigido a cubrir todo el déficit que hay en textos, artículos y publicaciones sobre música peruana. Bueno, para terminar quiero agradecer a Javier por haber compartido todo lo aprendido y vivido como ciudadano del mundo con quienes están en un proceso de formación, con quienes no tuvieron la oportunidad de vivir las experiencias que él ha tenido, ¿no? Y finalmente este libro es un hito y será de lectura obligatoria para todos los profesionales, estudiantes de música y todos aquellos que amamos lo que tenemos en nuestro país. Confesarles que no me había pasado por la mente escribir un libro. Lo que sucede es que resulta que a lo largo de los años y durante los viajes de conciertos, por algún motivo siempre tuve el reflejo de escribir notas en papelitos muy pequeños, notas muy breves a veces, y de todo lo que veía o vivía, y lo hacía a veces comparativamente de acuerdo a los lugares donde estaba y con las experiencias que iba teniendo en diferentes lugares, ¿no? Lo cierto es que con el pasar del tiempo me fui dando cuenta que había acumulado una manera de capas, ¿no?, una información interesante, y comencé a mirarlas con mayor detenimiento y me sorprendió lo que encontré. Pues así comencé a pasarlas en limpio en mis tiempos libres y poco a poco fueron tomando forma, y de ahí el sentido especial que tienen muchas de las fechas y lugares en el libro, ¿no?, porque corresponden a momentos especiales, ¿no?, en la mayoría de los escritos.
Y fue hace aproximadamente unos 8 años que decidí reunir mis apuntes y comenzar a ordenarlos ya definitivamente de una forma un poco más con parámetros y progresivamente tomando mayor forma, ¿no? Hasta que hace 3 años más o menos se me pasó por la cabeza hacer el libro, ¿no? Nunca me imaginé que iba a tener 624 páginas, eso es cierto. Y como anécdota graciosa podría decirles que el libro estaba a punto de tener 900 páginas en realidad, si no fuera por mi buen amigo, el gran antropólogo Rodrigo Montoya, que hace el prólogo, que me dijo: Javier, este libro es importante, por favor, pero esa parte lúdica no coincide muy bien, le va a bajar una llanta al libro, me dijo. Así que bueno, esa parte, y tenía razón, he separado esas casi 200 páginas para un futuro, ¿no? Cuando se me vuelva a pasar por la cabeza hacer un libro. Por ahora a la música de lleno. Y que, bueno, tenía que ver más que todo con escritos de libre pensamiento, de poesía, de narrativa, y que tiene más que ver con asuntos de la belleza, que evidentemente también es algo esencial en la vida, ¿no? En cuanto al proceso de elaboración del libro, diría que lo siguiente, que los estudios y las experiencias profesionales sin duda ayudaron, pero lo verdaderamente esencial ha sido y sigue siendo lo vivencial, ¿no? Y claro, todo esto me llamó a asumir un poco este vacío que me iba dando cuenta que teníamos, y fue como un acto de responsabilidad. En los últimos 2 años no he parado, ¿no? Y estos vacíos sobre la música, que en el caso de la música son colosales, ¿ah? Porque en otras áreas al menos conocemos un poco mejor. La música la hemos abandonado muchísimo en realidad en el país, a pesar, paradoxalmente, a la riqueza, después voy a hablar de eso, de la riqueza que tenemos en nuestro país. Entonces, intentar que estos escritos nos ayuden de alguna manera a tomar conciencia del país en que hemos nacido, ¿no? Tomar mayor conciencia realmente, ¿no? A mí me ha ayudado eso, porque algo sabía, pero al aterrizar todo esto me ha hecho tomar conciencia de qué país uno ha nacido. Por todo ello, este libro resulta ser un intento de plasmar esta experiencia personal de escuchar y tender puentes del Perú y el mundo desde la música de nuestro país. Y si me preguntara qué me ha aportado este ejercicio, digamos, de hacer este estudio, investigación, análisis, reflexión acerca de las músicas del Perú, desde épocas precolombinas, siguiendo por los caminos y los sonidos de la música renacentista, barroca, republicana, tradicional, popular y contemporánea peruana también, pues la respuesta es que fundamentalmente me ha permitido conocer e hilvanar elementos valiosos con los cuales comenzar a entender e interpretar la historia del Perú, pero desde la música. Es lo que me ha ayudado a comprenderlo mucho mejor. Y un malabrigo triste con fuga de tondero, de Alcides Carreño y del siempre recordado escritor y compositor peruano César Viró, a quien tuve la alegría de conocer, y siempre le agradeceré que me hablara por primera vez de el gran compositor chalaco Alfonso de Silva.
Puerto norteño, siempre estará conmigo como en un sueño. Siempre estarás conmigo como en un sueño. Puerto de pescadores con velas blancas, puerto de pescadores con velas blancas, y espuma como flores de las barrancas, y espuma como flores de las barrancas. El sol juega en las redes y en las totoras, el sol juega en las redes y en las totoras, y la luna en los peces ven de parola, y la luna en los peces ven de parola. Malabrigo, malabrigo, Puerto norteño. Excelente. Excelente homenaje a la música peruana y excelente presentación de este libro que debe ser de consulta obligada, no solamente por los seguidores de la música peruana, sino por todos, por lo que significa las proyecciones y lo que hemos escuchado de los invitados y del propio autor del libro, Javier Echecopar Monguilardi. Hay mucho para hacer en nuestro país y en el tema musical todavía muchas más tareas de difusión. Esa propuesta de musicalizar el país, si es que vale el término, pero de música peruana, creo que es sumamente válida y ahí requiere la participación no solamente del Estado, sino también de las instituciones de la sociedad civil organizada. Gracias a Javier, gracias a Abday por este acierto de la presentación del libro, y vamos a estar atentos para la entrevista que seguramente vamos a tener en breve con el maestro, historiador, concertista, experto en el tema de la música peruana.